Andrade, asambleísta por el Distrito 1 de la provincia de Manabí, falleció la mañana del lunes 5 de septiembre por complicaciones de salud mientras se encontraba internado en un hospital aquejado por la infección del COVID-19. En la Asamblea Nacional, Cruz formaba parte de la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. También fue alcalde de la localidad del Carmen, dignidad en la que se mantuvo durante 18 años. La bancada Acuerdo Nacional pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que disponga que la bandera del pabellón nacional se coloque a media asta por 3 días. Se instale en el Parlamento una capilla ardiente y que en el próximo pleno legislativo se rindan todos los honores. Varios asambleístas hicieron publicaciones en sus redes sociales enviando condolencias a la familia de Hugo Cruz. Además, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó sus condolencias para la familia del asambleísta. A través de sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se refirió al atentado del que fuera víctima el asambleísta Fernando Villavicencio. El legislador denunció que en horas de la noche del viernes 2 de septiembre fue víctima de un atentado en su domicilio en Quito. Sobre este hecho, la Policía Nacional encontró 5 casquillos de bala en la calzada y como respuesta al hecho cerraron las vías alrededor de su vivienda. En su cuenta oficial de Twitter, el legislador denunció: "El atentado contra mi familia es una respuesta bárbara frente a mis revelaciones sobre los vínculos del crimen organizado y cartel narco con el correísmo". Adicional, Villavicencio agregó que cuando la política se contamina con el narcotráfico, la sociedad sucumbe ante el terror y aseguró que el miedo no ganará esta batalla. Esta semana podría ser decisiva para los diálogos que mantiene el gobierno con el sector indígena agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, desde el 13 de junio del 2022. Eventualmente, según un cronograma trazado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actúa como mediador en los diálogos entre este lunes y el viernes 9 de septiembre, podrían concluir el debate de 4 mesas técnicas con la suscripción de un acta final que deberá contener la siguiente información: acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y proceso de seguimiento. Las mesas que se cerrarían hasta el viernes sería la de focalización y subsidio a los combustibles, control de precios, fomento productivo, energía y recursos naturales, mientras que desde el 12 de septiembre se estima que se abrirá el debate en las comisiones de derechos colectivos, seguridad, acceso a salud, empleo y derechos laborales y educación superior, según la Iglesia. Estas firmas del acta de acuerdo en estas mesas deberían concretarse hasta el 12 de octubre del 2022. El 2 de septiembre se realizó la segunda reunión entre la comisión mixta que integran miembros del Gobierno Nacional y la Asamblea para definir las observaciones del informe que se presentó de la Ley de Inversiones y los artículos correspondientes a las zonas francas. En la Ley de Inversiones planteada por el Gobierno Nacional se prevé la creación de zonas francas con incentivos tributarios para fortalecer el comercio, la inversión extranjera y la creación de empleos. El objetivo del Gobierno Nacional con la mesa técnica es recibir comentarios y llegar a puntos de equilibrio para que los acuerdos sean beneficiosos para los ecuatorianos y los potenciales inversores en la economía del país. Desde el 23 de agosto, las 2 funciones del Estado acordaron iniciar diálogos con el propósito de destrabar en unos casos y revisar en otros varios cuerpos legales que son necesarios para el desarrollo y proyección del país, lo que acontecerá en beneficio. El presidente del Ecuador entregó una nueva obra para impulsar el acceso de la población ecuatoriana a la conectividad de Internet 4G. En un acto realizado en San Borondón este viernes, el 2 de septiembre, el Gobierno Nacional confirmó la repotenciación y modernización de 886 puntos de acceso a conexiones a la web en beneficio de 332.000 ecuatorianos y 53 parroquias y 17 provincias del Ecuador. El Gobierno Nacional invirtió $9.800.000 para dotar de servicios de Internet móvil a la población y fortalecer los puntos de Wi-Fi gratuitos. Hasta el 2025 se prevé una inversión de 48 millones para impulsar el acceso a la conectividad.
La ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de Información de Mintel, Diana Maino, señaló que se superó el promedio de conexión de gobiernos anteriores, pasando de 10 a 53 parroquias conectadas por año en la actual gestión. Además, se entregará al país 886 puntos del encuentro totalmente modernizados. Leonardo Lasso, secretario de Comunicación de Ecuador, emitió un comunicado en el que detalla el trabajo sobre la ejecución de las carteras del gobierno de Guillermo Lasso. Según el secretario de Comunicación, si bien se han publicado en medios de comunicación datos que señalan un porcentaje bajo de ejecución de las carteras de Estado, hay que tomar en cuenta que son apenas los trabajos que se han cerrado. Hay muchos más que están en el horno, que se están llevando adelante y que no se contabilizan sino hasta que se cierren. Esto sube los porcentajes de forma importante, detalla el comunicado emitido por Leonardo Lasso. Este es un gobierno que trabaja sin pausa y con paso seguro. Las obras se hacen bien, los procesos toman el tiempo necesario para garantizar las mejores condiciones para usar de forma responsable el dinero público, agrega Lasso en su comunicado. Por último, se detalla que en los últimos 4 meses del año, Ecuador verá una gestión intensa en cuanto a obras públicas, vía viviendas, rehabilitación de escuelas y colegios, reactivación del turismo y otras categorías que se repotenciarán. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores dio a conocer las acciones realizadas tras registrarse una alerta en el Centro de Privación de Libertad, Guayas número 1. Según un comunicado oficial, elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ingresaron a los pabellones 3 y 4, retomaron el control del orden carcelario, mientras que personal de las unidades tácticas reforzaron la seguridad de los diferentes filtros. En el documento informaron que producto de este hecho, 3 personas resultaron heridas, 2 personas privadas de la libertad y un guía penitenciario, quienes recibieron atención médica oportuna. Además, se evaluó a 16 agentes que estaban retenidos y a 43 familiares de privados de libertad que se encontraban en calidad de visita. Hasta el momento, no se registran víctimas mortales de este hecho. Un sismo de magnitud 3.4 en la escala abierta de Richter se registró este último 5 de septiembre en la provincia del Guayas. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 3:32 de la mañana, 2.17 grados de latitud sur y 79.15 grados de longitud oeste. Además señaló que el temblor tuvo una profundidad de 25 kilómetros y se registró a 4 kilómetros de la localidad de Bucay, en Guayas. Hasta el momento no hay reportes de víctimas o daños materiales. Ecuador se encuentra en un cinturón o anillo de fuego del Pacífico que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. A través de sus redes sociales oficiales, la Policía Nacional informó la captura de 3 ciudadanos presuntos involucrados en una muerte violenta en Calceta, provincia de Manabí. Esto se consigue tras varios allanamientos en el distrito Bolívar Junín. El comandante de Subzona Manabí, Alex Salgado, indicó que producto de estos operativos, además de los detenidos, se levantaron evidencias técnicas y tecnológicas que servirán como indicios vinculantes que relacionan a estas personas con las actividades delictivas registradas en Calceta. Como respuesta al pedido ciudadano, el jefe del distrito Bolívar Junín, Roberto Ramírez, informó que se fortalecerán los operativos en todas las unidades policiales. Las autoridades argentinas investigan si un ciudadano brasileño actuó por cuenta propia cuando en la noche del jueves apuntó con un arma a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaba en la puerta de su casa del barrio porteño Recoleta cuando entre una multitud el hombre le apuntó, gatilló el arma, pero el disparo no salió.
La policía y los custodios de Cristina Kirchner detuvieron al presunto agresor, identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, un brasileño de 35 años que emigró a la Argentina en 2008 y tiene antecedentes por portación de armas no convencionales. Este ataque generó un inmediato repudio de toda la sociedad. Uno de los primeros en pronunciarse fue el propio Alberto Fernández, presidente de la Nación. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En una situación inédita de la política local, todos los legisladores del Congreso Nacional, del oficialismo a la oposición, se dirigieron al Parlamento y emitieron un mensaje en conjunto. Expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina consterna y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad. El intento de magnicidio ocurrió mientras la vicepresidenta enfrenta un pedido de condena en un juicio por corrupción que le sigue desde que abandonó la presidencia en 2015. Fernández es una figura que divide a los argentinos. Algunos la critican por demagoga y otros aplauden sus políticas sociales. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández y agregó que el gobierno de Joe Biden está con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su solidaridad. I want to say this plain and simple. There is no place. No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás. El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves. Donald Trump and the MAGA Republicans. Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA. La locución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería: un discurso político. Vote, vote, vote. Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave: las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos. Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Washington, Nueva York y ahora Chicago. Continúa la cruzada del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, contra la política fronteriza de la administración Biden, enviando migrantes en autobús de su estado a las ciudades con alcaldes demócratas. Los inmigrantes están inundando nuestro estado a un ritmo histórico gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Texas seguirá transportando a los inmigrantes hasta que el presidente asegure la frontera. A Chicago ya llegaron casi 100 migrantes venezolanos y en los próximos días podrían llegar más. Su alcaldesa les dio la bienvenida y dijo que recibirán refugio y alimentos. No son carga, no son cosas, son seres humanos como tú y como yo. Las prácticas de expulsión racistas y xenófobas del gobernador Abbott solo han amplificado los desafíos que muchos de estos inmigrantes han experimentado en su viaje para encontrar un lugar seguro. Las autoridades del condado Cook y el estado de Illinois
se comprometieron a ayudar a los migrantes que buscan conectarse con familiares en otros lugares o establecerse en Chicago. No nos trataron como seres humanos, nos trataron como la peor clase de personas del mundo y no entendemos por qué, pero así es como nos están considerando. Hasta ahora el estado de Texas ha gastado más de $12 millones en transporte de migrantes a Washington D.C., Nueva York y Chicago. Más de 11.000 documentos gubernamentales no clasificados fueron removidos de Mar-a-Lago durante la búsqueda legal realizada por el FBI el 8 de agosto de 2022 a la residencia del expresidente Donald Trump. Esto según la lista detallada publicada por el Departamento de Justicia este viernes, tras la orden de la juez Aileen Cannon. El inventario también reveló que se encontraron 48 carpetas vacías con marquillas de material clasificado y otras 42 marcadas con el mensaje regresar al secretario de personal, asistente militar. Revelaciones que para Dorothy Jarvis, vecina de Mar-a-Lago, son inaceptables. Espero que en el gobierno de Estados Unidos prevalezca la ley y el orden y que le presenten cargos y ojalá vaya a la cárcel por lo que ha hecho. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia no ha presentado cargos criminales en esta investigación. Partidarios de Trump rechazan las acciones del Departamento de Justicia y apoyan que la juez Aileen Cannon asigne un veedor para filtrar los documentos. Espero que el juez conceda todo lo que Trump está pidiendo porque todo lo que están haciendo es una absoluta locura. El Departamento de Justicia ha insistido en que estos documentos gubernamentales clasificados y no clasificados no le pertenecen al exmandatario. Sin embargo, su ex asesor y yerno, Jared Kushner, habló del tema indicando que es un problema de papeleo. Creo que es algo que, de nuevo, parece que es un problema de papeleo que debería haber sido resuelto entre el Departamento de Justicia y él. No sé lo que tomó o lo que no tomó. Serias violaciones a los derechos humanos en la región autónoma de Uigur en Xinjiang, China, donde habita una minoría musulmana, desataron las reacciones del secretario de Estado, Antony Blinken. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, la sociedad civil y la comunidad para buscar justicia y rendición de cuentas para las numerosas víctimas y pedir cuentas a China, que libere a los detenidos, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores acceso total. Torturas, asaltos sexuales y conversiones obligadas en campos de detención son algunos de los abusos detallados en el reporte, que todavía no ha planteado al Consejo de Seguridad una solicitud formal. El Consejo de Seguridad tiene un papel que desempeñar, ya que esta situación tiene un impacto en la paz y seguridad internacionales. Eso está claro. Y por supuesto, la responsabilidad de brindar protección sigue siendo una prioridad para nosotros. Por su parte, el gobierno chino calificó el informe de falso y lo atribuyó a una campaña de desprestigio politizada. Dijo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es ejecutora y cómplice de Estados Unidos. En video quedó registrado el momento en que policías entran a una vivienda y disparan a un hombre negro desarmado en su cama. Estas son las imágenes de la cámara corporal del agente Ricky Anderson, quien tras abrir la puerta del dormitorio inmediatamente le dispara a Donovan Lewis, un joven de 20 años que enfrentaba numerosas órdenes de arresto. El hecho sucedió en Columbus, Ohio, y ha revivido el debate sobre la brutalidad policial contra la comunidad afroestadounidense. Un futuro complejo e incierto. Así pronostica la Organización Internacional del Trabajo la tendencia en los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante los próximos meses. El organismo afirma que si bien han mejorado los indicadores, aún se siente el impacto devastador del COVID-19 en el empleo y los ingresos en la región. Al primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación es de 7.9%, la tasa de ocupación 57.2% y la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 62.1%. Según la OIT, la baja en el crecimiento económico regional y los efectos de la crisis global también inciden en que se frene la recuperación del empleo.
Una de las preocupaciones radica en que no existe uniformidad en las tendencias que registran los distintos países. Resulta aún más preocupante porque no solo hay países que no recuperaron sus volúmenes de ocupación, sino que además en este contexto de ralentización, aquellos logros que teníamos hacia fines del año pasado pueden revertirse. La OIT explicó que la recuperación del empleo va de la mano con las proyecciones macroeconómicas para la región. Según datos de la CEPAL, el crecimiento se proyecta en un 2,7% hacia finales de este año. Esas personas que todavía están fuera de la fuerza de trabajo podrían generar incrementos en la tasa de desocupación. El organismo internacional expresó una preocupación adicional. La informalidad laboral ha liderado la recuperación del empleo, entre el 50 y el 80% en el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2021 y el primero de 2022. Esta es una fotografía del líder campesino Pedro Mena antes de ser encarcelado. Y esta otra es de este jueves, cuando fue presentado ante los tribunales de Managua para una audiencia informativa. Su familia se conmovió con su cambio físico. Que él nunca, ni muchas veces que estuvo enfermo, se había puesto en una condición tan baja de peso, tan desnutrido, tan demacrado como lo hemos podido ver. El cambio físico en la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo también es notorio, razón por la que miembros de la organización a la que pertenece abogan ante el Estado por un gesto humanitario. Queremos que se le otorgue su pronta libertad, porque ella merece estar con su familia, merece estar con sus hijos. Es una mujer que no ha cometido ningún delito más que defender derechos humanos. La prisión domiciliaria es la petición que claman los familiares de más de 190 presos políticos. Eso a nosotros nos traería un poco más de satisfacción tenerlo en casa, pues allí durmiendo en mejores condiciones y alimentándose de la mejor manera. El Estado nicaragüense aún no responde a la petición de los familiares de presos políticos, mientras se mantiene una agenda bilateral entre Bogotá y Managua que ha esperanzado a los parientes de los detenidos. La tensión política en Chile puede tener un final este domingo cuando la población vote en plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Un texto redactado durante meses de convulsión en las calles que ha dividido al electorado en dos polos enfrentados. ¿Qué puede pasar si triunfa la aprobación? Desde crear, por ejemplo, una nueva forma de representación hasta la misma definición del país. Chile se convierte en un país plurinacional. Voz de América conversó con Eduardo Gamarra, profesor de Política Internacional de la Universidad Internacional de Florida, y con Adolfo Salgueiro, catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello. Ambos coinciden en la probabilidad de que los chilenos rechacen el proyecto presentado. Y solamente un 30% votó porque haya una constituyente y que fuera constituida por la clase de gente que está ahí, mientras que la mayoría se abstuvo. En este momento parecería que ante el miedo del proyecto que se está votando, pudiera la mayoría participar y en ese caso la Constitución, el proyecto de Constitución sería rechazado. Mientras llega el día, los chilenos en Estados Unidos aguardan por participar en el plebiscito. En el exterior votan de manera voluntaria. Chilenos residentes en 5 jurisdicciones estadounidenses podrán votar en el sur de Florida durante este fin de semana. Las inclementes lluvias han sumergido a un tercio de Pakistán y han cobrado la vida de 1.200 personas. El 15% de los habitantes de la nación del sur de Asia se han visto afectadas, lo que corresponde a alrededor de 33 millones de personas. La provincia de Sindh es una de las áreas más afectadas, tras recibir casi 500% más de lluvias que el promedio de 30 años. El panorama no mejora. La Oficina Meteorológica de Pakistán pronosticó más lluvias e inundaciones repentinas durante el mes de septiembre. En marzo de este año, Patricia Guerrero fue la primera jueza latina en ascender a la Corte Suprema de California.
6 meses más tarde, tras la renuncia de la actual presidenta del Tribunal Supremo del Estado, la Comisión de Designaciones Judiciales aprobó la nominación del gobernador Gavin Newsom para elevarla al cargo. Tenemos que celebrar el hecho de que es la primera mujer latina que es magistrada de la Corte Suprema en el estado de California. Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California Davis, halagó la trayectoria de Guerrero, una hija de inmigrantes mexicanos que se graduó de la Universidad de California Berkeley y Stanford. Yo la he conocido, es una mujer bastante sencilla a pesar de todos los logros que ha tenido. Ha sido jueza en 2 tribunales menores dentro del estado de California, además fue fiscal, pero la experiencia vivida añade a la forma en que entendemos el derecho, a la forma en que lo interpretamos y a la forma en que lo aplicamos. Para Cintia Flores, presidenta electa de la Asociación de Abogadas Latinas, Guerrero es motivo de orgullo. Es un gran momento para los latinos americanos, pero mucho más para las latinas que representamos el 2% de todos abogados en el país. Aldana y Flores consideran que Guerrero es una pionera que está abriendo puertas. Ella está inspirando a una generación de abogadas latinas aspirantes que quieren llegar a lo máximo de la profesión. En noviembre, los votantes deberán aprobar a Guerrero, la única candidata al cargo, y asumiría el puesto en enero.